Bueno, pues creo que algo que me define, o lo más, es que soy yucateca. Soy escritora, directora de teatro, actriz, activista sobre el cuerpo de las mujeres. Esto es porque estaba muy marcado en mi historia la violencia intrafamiliar, que ocupa un índice bastante elevado, mi estado en el tema de la violencia intrafamiliar, y no fue fácil ser parte de las estadísticas. Mi padre fue un alcohólico que ejercía violencia sobre la vida de mi mamá, sobre el cuerpo de mi mamá y de mis hermanas, y eso es algo que ha definido mi forma de ser, mi manera de escribir y de hacer teatro. Pues yo desde niña fui gorda y mi mamá tenía una aprensión, sigue teniéndola, no se ha resignado a pesar de mi edad, por mi cuerpo. Entonces me puso a estudiar ballet con el deseo de que yo adelgazara. Y ahí en ese lugar daban clases de teatro y yo escuchaba las clases de teatro y yo le decía, yo quiero estudiar teatro, no ballet. Y ella me decía, cuando tengas 18 años vas a poder hacer lo que quieras, ahorita es lo que yo digo. Y entonces yo escuchaba las clases de teatro y decía, yo quiero hacer teatro. Y cuando cumplí 15, más o menos, que salí de la secundaria, mi mamá me dijo, tú eres muy tonta, vas a reprobar la preparatoria, no tiene ningún sentido que estudies. Estudia un taller, algo, pues entonces me meto a un taller de teatro y ahí se transforma la historia de mi vida, porque toda esa opresión familiar envuelta en lo femenino, yo soy la cuarta hija de una familia en donde las mujeres somos las más fuertes pero las más débiles. Encuentro en el teatro como el eco para contar las voces de todas las mujeres que me anteceden y la mía propia. El teatro regional yucateco tiene una vasta tradición, con la familia Herrera, con don Héctor Herrera Cholo, entonces, pero se busca más hacia la comedia. Y yo me puse a entrevistar a las mujeres mestizas, que es como les decimos nosotros a las mujeres indígenas en Yucatán, y después de entrevistarlas, noté que en sus frases había humor, había política, había cultura, había educación, y entonces hago una obra que se llama Mestiza Power, porque me encuentro a una mestiza con unos lentes tipos Ray-Ban y me vuela la cabeza. Y aunque era una imagen muy cómica, ella tenía los lentes para cubrirse un golpe que le había dado su marido, y obviamente eso me conecta con la historia familiar. Y entonces hago Mestiza Power y al principio la gente no quería verlo porque pensaba que era una obra regional más cómica, con esta comedia llana, vaga y torpe, donde justo se burlaban de las mujeres. Y era todo lo contrario, la obra tenía una enorme carga de denuncia y entonces poco a poco empezó a moverse y la verdad es que a mí me fue bastante bien con la obra, a pesar de que, como bien dices, el centralismo rechazaba lo regional, porque lo consideran paisajista, o como decía Víctor Hugo Rascombanda, que decían que el teatro regional bordeaba de nopales la dramaturgia mexicana. Entonces sí habían muchos prejuicios alrededor de eso, pero creo que la obra se pudo parar por sí sola, llegamos a la muestra nacional y de ahí pudimos irnos a España, a Estados Unidos, a Perú, Argentina, la obra se tradujo al inglés y era también con mucho escepticismo. ¿Cómo crees que algo yucateco y con palabras mayas se tradujo al inglés? A ver, ¿cómo traducían lo maya al inglés? Bueno, de lo maya al español y de español al inglés. No estábamos haciendo nada diferente, ¿no? Sí hubo bastante, ¿qué te diré? Como crítica hacia mí, que soy una mujer autodidacta, como bien te digo, no estudié la preparatoria ni tengo una licenciatura teatral. Participado en talleres, diplomados, seminarios. Agradezco a la vida que hayan esas figuras pedagógicas para la gente como yo, que por falta de recursos o por una idea materna no pude estudiar. Entonces era, ¿cómo crees que esta, que no tiene licenciatura o maestría como nosotras, que no, que sus obras no, que nunca va a ser a Shakespeare porque habla de mujeres y de mestizas, que es chaparra, que es gorda, se fue a España? Se me hace que se fue a esconder a Oshkushkabi y dijo que está en España, ¿no? Entonces yo me estresaba mucho y subía en mis redes las invitaciones, las críticas, y entonces decían, ella lo está haciendo, ella lo inventa. Entonces, bueno, la verdad es que me cansé de pelear eso y decidí sacar esa energía que usaba para demostrar que sí era cierto, ponerla en otro lugar, que es mi activismo. La verdad es que yo no lo veía así. De pronto la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán me dio un reconocimiento por mi labor a través del teatro social y yo dije, bueno, ¿no es eso lo que tenemos que hacer todos? Exponer si una mujer está siendo violentada, abusada, robada, si un niño está siendo lastimado, tratar de generar espacios de equidad para las niñas y los niños,
pues parece que no todos hacemos eso y por eso parece que es necesario poner medallitas a quienes sí lo hacen, cosa que me parece que no es necesario, que por humanidad todos deberíamos de alzar la voz si sabemos que está siendo violentada una mujer o si un niño está siendo violentado. Y bueno, la verdad es que ha sido de manera natural, no es algo que yo buscara, es algo que además mi espíritu no soporta. Si yo escucho que todos los días un niño llora todo el tiempo, le hablo al DIF y le digo que ahí hay un niño que está siendo lastimado, ¿no? Y lo hago siempre que sucede. Si puedo, trato de acercarme a la familia, decir cómo podemos ayudar. Y de pronto como que empezó no, en mis redes yo compartí esas cosas, como que empezó a notar si de repente venía alguien y me decía, es que mi hermano le pega a mi abuelita cuando se droga, entonces mi abuelita se queda encerrada en el baño, o viene mi mamá y dice que se cayó, ¿nos puedes ayudar? Y yo, ay caray, si me pega a mí el muchacho, ¿qué hago? Pero vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y eso lo aprendí de mi mamá y de mis hermanas que se dejaron violentar por mi padre, pero no soportan escuchar que le estén pegando a la vecina, porque entonces ellas van. Y yo digo, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ellas nunca supieron defenderse, pero sí defienden a otras mujeres? Entonces tengo esa enseñanza de manera natural. He trabajado en las prisiones, en el Cerezo de Mérida y en Santa Marta Catitla, porque me interesa la reinserción social a través del teatro. He trabajado con niños en situación de calle, con problemas auditivos. Yo creo que más bien me he sensibilizado de manera natural, creo que traigo esa sensibilización con el tema de la violencia y después como que mi teatro, que está basado 100% en entrevistas a ciertas comunidades, me ha llevado hacia allá. Y digamos que de manera más, es así como pensada, con respecto al tema de la gordofobia, junto con Regina Orozco hicimos un movimiento para hablar de la gordofobia, porque resulta que los gordos no podemos opinar. O sea, si yo opino, cállate gorda, la diabetes te va a matar, ¿no? ¿Y cómo va lo del COVID? A ti te va a matar el colesterol antes que el COVID. Ah, bueno, entonces es como muy fuerte saber que mi cuerpo resulta que es una sentencia de muerte, cuando ni la gordura es enfermedad, ni la flacura es salud, ¿no? Entonces, ese sí lo he tomado ahora sí que por los cuernos y hago pues videos, entrevistas, materiales. Hace poquito me integré a Poder Prieto, donde cuestionamos todo este tema de la blanquitud excesiva en las plataformas, en las telenovelas, y que las personas morenas solo tenemos representación como personas del aseo o como asesinos. Y principalmente a mí me interesó integrarme por el tema de los niños de las comunidades que no se ven representados en la televisión, y cuando se ven como narcotraficantes o como asesinos, nunca se van a ver como un doctor o como un maestro. Y entonces eso es importante, que un niño tenga representación y no considere que el color de su piel es un muro contra sus sueños. El teatro en general, cuando tú empiezas a hacer teatro, hay una conciencia de tu cuerpo, de su capacidad expresiva, de su necesidad de relajarse o de prepararse para entrar a escena, de que tu cuerpo solamente está en tu contra si no conoces su capacidad expresiva y si no está entrenado. También hay una idea de que los cuerpos gordos son flojos. Yo precisamente porque desde muy niña por mi gordura empecé a hacer ejercicio, hago ejercicio todos los días, ¿no? No me la paso 5 horas en el gimnasio, camino 1 hora que me permite estar sana y poder hacer lo que me requiera mi trabajo como actriz. Entonces sí, el teatro y la expresión corporal me parece que te acercan a tener una conciencia de tu cuerpo y que no tu cuerpo te controle, que tú lo controles a él. Bueno, del manantial del corazón empezó porque mi mamá me decía, yo alguna vez tuve varicela y no se me quitaba. Y con el calor de Mérida bueno, la tuve de adulta, a mí la varicela me dio de adulta, que es bastante peligroso. Y con el calor de Mérida, pues no te puedes rascar y picaba. Y el doctor dijo que no me podía bañar porque se me podían infectar. Entonces, bueno, era espantoso porque me salieron en los ojos, en los oídos, las pústulas. Y llevaba una semana muy mal y no me sanaba. Y mandaron a hablar a mi mamá. Y llegó y dijo, bájame estas hierbas la voy a bañar. Entonces dijo, no, es que dijo el doctor que si la bañan, si la bañan se les va a infectar, se va a morir. Pues el doctor que se va a la fregada, yo ahorita voy a bañar a mi hija. Entonces unas hierbas y me bañó con las hierbas y de entrada fue muy refrescante y en la noche ya se me estaban secando las ámpulas. Y yo dije, no, bueno, la herbolaria yucateca, que mi mamá es siempre muy cercana a todo este tema de la herbolaria, perdón. Y le dije,
o me preguntaron, oye, ¿y las hierbas para el baño después del embarazo? Pues déjale pregunto. Y entonces no se acordaba de una de las hierbas y empecé a preguntar cómo se deben bañar las embarazadas para que tengan más leche y cuál es el baño que va después del parto. Y entonces empiezo a hablar con unas parteras y entonces me empiezan a explicar, pero solamente eso quieres porque también hay que hacer el masaje, porque es mucho lo que se abre en el cuerpo de una mujer para que salga un niño, hay que cerrarlo. Y entonces, ¿cómo se cierra? Ah, pues se amarra con el rebozo. Y entonces me mostraban las partes donde se amarraban y eran los chakras. Y decía, ¿cómo los mayas amarran los chakras? ¿Qué pasa, no? Entonces empiezo a investigar eso, que además yo soy una periodista frustrada, porque me encanta poder, lo que no me da la vida me lo da el teatro, esa audacia de ir y meterme a la cárcel, hablar con un secuestrador que va a estar de cadena perpetua, me lo da el teatro, de otra manera no me metería jamás ahí. Entonces me empiezan a contarme además ritos que hay alrededor de los embarazos, al menos en Yucatán, que si la mujer es muy pecadora, por eso tarda en parir, ¿no? Que eso ya tiene que ver más con la iglesia. Y entonces me empiezan a contar todos los rituales que se hace cuando nace un niño. Me invitan, me piden una obra a beneficio de una comunidad y yo hago la obra y ellos a manera de agradecimiento y pago me invitan a ver el ritual del Hetzmek, que es el bautizo maya, que no tiene nada que ver con la iglesia católica. Y cuando yo veo cómo toda la comunidad se reúne para hacer el ritual y llega el niño y lo que significa, pues me puse a llorar de la impresión. Y además la chamana que estaba llevando el ritual de repente pidió un celular. En ese ritual al niño se le ponen cosas, hace cuenta, le pusieron una cuchara de albañil para que tuviera un oficio. Yo decía, no, que una cuchara de albañil no, que le pongan un estetoscopio de doctor, no queremos que sea albañil. Y entonces la chamana me vio feo y me dijo, a ver, espérate, es para que tenga un oficio y no el que tú quieras, el que a él le toque. Entonces luego con la cuchara de albañil, cuando la puso, ella dijo, para que construyas una vida feliz, sana. Pues entonces ponía una tijera para que él cortara las malas palabras, las agresiones y lo que no le sirva. Y de pronto pidió un celular. Y entonces yo decía, ¿cómo estamos aquí en una comunidad maya hablante haciendo un ritual maya y están pidiendo un celular? Me están engañando. Y entonces, claro, ahí sacas el iPhone, ¿no? Te quejas, pero ahí sacas el iPhone. Y entonces ella lo puso en la mesa y dijo, para que no le tengas miedo a la tecnología como nosotros y para que siempre te comuniques con tus padres. Y puso, entonces era ver ahí la semilla molida, el maíz, un celular, unas llaves, y bueno, fue muy conmovedor. Dije, yo quiero llevar esto al teatro y quiero que la gente haga el ritual y se suba y al niño le den cosas. Y en medio de eso empieza a preguntarme también si yo quería conocer las hierbas o lo que se hace cuando se muere un niño. En ese momento estaba en pleno la tragedia de la guardería ABC y para mí fue muy doloroso cuando le preguntaron al gobernador que cómo podía dormir después de la muerte de los niños y él dijo, yo duermo como un bebé. Y entonces pues me enojé mucho. Y cuando le preguntaron al arzobispo qué pensaba de eso, dijo que estaba bien, porque Diosito ya tenía 40 y tantos angelitos más ahí para acompañar. Y entonces se me atraviesa en todo esto vital que yo estaba investigando y que estaba enamorada del ritual, de la vida, de las hierbas, de lo increíble que era, de todo esto, los niños que mueren. Y me doy cuenta que tenemos muchas tradiciones en México alrededor de la muerte, pero pareciera que en esos tiempos la muerte impune de los niños ya era también una tradición. Y entonces, pues esa parte mía que se revela, que no sabe hablar solo de lo bonito, dice, pues no, vamos a hablar en la obra también de los niños que se mueren y de lo que pasa con los niños que se mueren. Y entonces empiezo a compilar historias desde una partera que llega, una señora que me contó la historia de que la partera llegó a matarla, cuando yo había entrevistado parteras y todo era increíble y vital. Ellas dicen que las están esperando más emocionadas a que se llegara el gobernador, porque llegan a recibir a un niño, todo el pueblo está, nace el niño y las dejan abandonadas, ellas tienen que ver cómo regresar. Entonces, desde ese humor y esa belleza de pensar que es más importante que llegue la partera para que nazca un niño a que llegue el gobernador, y después todos se ocupan del niño y hasta cuando llego y me dicen la partera me quería matar, entonces yo hablo con las parteras y les digo, oye, pero me están diciendo que la partera quería matar, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Hay doctores que también matan y tú lo sabes. Y yo, bueno, por ser partera ella tiene que ser una... No, perdóname, nada más yo estaba preguntando porque ustedes ponderan la vida.
Y en su humanidad también, esta partera que hizo esto tenía sus motivos, ¿no? Bueno, que al final se arrepiente y no mata a la bebé. Y en la familia hay una historia que a mí siempre me había sido demoledora. Mi mamá y mis hermanas son mujeres que no lloran, yo soy muy llorona y peleo porque todos los seres humanos tengamos el privilegio de nuestras lágrimas. Mi bisabuela estaba amamantando a su primogénito y pues como hay calor, en Yucatán abrió la ventana, ella se durmió, pues era su primogénito, tenía creo que un mes el bebé y se le resbaló. Entonces mi bisabuelo que venía de lejos, ebrio, vio la ventana abierta y a mi abuela con los senos de fuera. Entonces como venía borracho, entró y le dio un cintarazo con el lazo vaquero en los pechos y se le pudrió la leche y el bebé se murió de hambre. Porque en eso te estoy hablando hace, pues no sé, 100 años, que no había fórmula, que no había nada, ¿no? El bebé no aceptó atole de maíz, no aceptó nada y se murió de hambre. Entonces mi mamá siempre decía, y no lloró mi abuela, ni una lágrima lloró en el entierro del bebé. Y yo decía, nos han vendido que las mujeres, ay, ya no llores. Ay. Y yo dije, quiero hacer una obra donde las mujeres que han perdido, hombres y mujeres también, que han perdido a sus hijos se den permiso de llorar. Porque también encontré, eso ya pasó, ya supéralo, ya olvídalo, ya no lo llores más, ya, por, ¿no? Entonces, del manantial del corazón, que al principio, también en la obra está así el formato, tú llegas y te ríes de estas tres mujeres mestizas que llegaron a la Ciudad de México y hay una cosa que hace así, abre su puerta así, hace así, ¿cómo se llama? El metro, esa madre que hace así, ¿no? Entonces tú al principio te vas riendo de estas mujeres que son parteras, que vinieron a ver un bebé aquí y después entonces empieza cuando se muere el bebé y hablar de tres historias de mujeres que se les murieron los bebés por una injusticia o por un caso de violencia extrema, como en el caso de mi bisabuela. Sin embargo, también es una obra muy esperanzadora porque los mayas conciben la muerte como algo circular. Ellos dicen que todo lo que caminas en la vida un día lo vas a caminar en la muerte. Entonces, por eso tú cuando caminas en la vida tienes que ir dejando semillas amorosas y ayudando para que cuando regreses tu recorrido sea amoroso y digas, ah, me voy bien porque ya recorrí esto que dejé. Pero si vas dejando dolor, si vas lastimando, si vas dañando, cuando regreses tu muerte va a ser espantosa. Y en esa medida, estas mujeres se iban a volver a encontrar con sus hijos y se iban a regresar con ellos. Y bueno, al principio igual era una obra regional yucateca, hablada como yucateca, con palabras en maya, con nuestros huipiles bordados. En nuestros requerimientos poníamos un bebé, siempre un bebé de 4 meses para el ritual y la gente con más confianza me decía, oye, pero no es una escena de sacrificio del bebé, no, te juro que es todo lo contrario. Siempre nos preguntábamos, ¿será que la gente quiera entrar a hacer el ritual? Y la gente siempre quiere, y lo que me decían era, hemos visto obras donde participa gente, pero nunca con tanta emoción y tanta alegría. Claro, si tienes frente a ti un bebé de 3 meses y no tienes algo bueno que desearle en su vida, pues tienes el corazón seco, de manera natural creo yo que vas a desear algo lindo, ¿no? Y esa obra le fue muy bien, la verdad también viajamos a muchos lugares con ella, hicieron una película por un chico de Tijuana hace como 2 años. La grabó y bueno, por la pandemia solo se ha proyectado una vez para los actores y esperamos que tenga más proyecciones. Pues yo creo que algo que me encanta de esta ciudad es que la oferta teatral es súper variada. Si quieres ver teatro musical, ahí está. Si quieres ver a los comediantes de la televisión, ahí está. Si quieres ver a los protagonistas de las telenovelas, ahí están. Si quieres ver teatro experimental, si quieres ver teatro de provincia que logra llegar a la Ciudad de México, ahí está. Si quieres ver historias, si quieres ver adaptaciones shakespearianas, chejovianas, ahí está. Entonces creo que es una cartelera muy variada. Lo que pasa es que a veces ves 2 obras que no te hablan personalmente y dices que a mí el teatro no me gusta. Y yo creo que hay que darle muchas oportunidades al teatro, leer un poquito la sinopsis de qué va, esto puede ser que me interese, qué actores son, o lo mismo, esto viene de provincia, ¿será que con el nombre de estos actores y estos de provincia que no tienen tanto nombre vale la pena? Y de verdad que créanme que sí, un trabajo de provincia que logra llegar a la Ciudad de México ha tenido que brincar muchos tropiezos para llegar a la gran ciudad a presentarse. Entonces, también hay que darle una oportunidad a eso. Y creo que venimos saliendo de tiempos de angustia, de ansiedad, de encierro, y el teatro nos vuelve a permitir de alguna manera la cercanía, el humor,
las historias, que a todos nos encanta que nos cuenten historias, y nos las cuentan desde la frialdad de la plataforma. El teatro nos lo cuenta desde la cercanía de un ser humano que está ahí frente a ti en ese momento, dedicándote todo su tiempo para ti. Hola, soy Conchi León y los invito, por favor, a que vean La Cuarta TV.